Bienvenidos al módulo 1 del curso de diseño de carreteras con nuevos materiales. Este curso virtual se transmite a través de la plataforma CAPESIC para Latinoamérica y el Caribe y es financiado por el Banco Mundial y la Fundación CEDET. Asimismo, es apoyado por la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile a través del Grupo de Investigación en Ingeniería Vial GI2V. Antes de comenzar a desarrollar los contenidos del curso, es importante conocer a las personas que están detrás del trabajo. En este caso, se trata del doctor ingeniero Aitor Raposeiras, académico e investigador, experto en el diseño de mezclas bituminosas con nuevos materiales. Además, también está la doctora ingeniera Diana Movilla, académica e investigadora, experta en materiales sostenibles para firmes flexibles. Ambos investigadores son los directores del Grupo de Investigación en Ingeniería Vial GI2V y provienen del Grupo de Investigación en Tecnología de la Construcción GITECO, perteneciente a la Universidad de Cantabria en España. Ambos realizaron sus tesis doctorales centrados en el diseño de nuevas mezclas asfálticas y riegos de adherencia. En el año 2013 se trasladan a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería para comenzar su andadura en el mundo de la sostenibilidad en el área vial. A la hora de estudiar cualquier tema, es importante basarse en una información fidedigna y completa, que nos ayude a entender de una forma sencilla los conceptos y técnicas en el área en el cual estemos trabajando. Para ello, en este curso hemos hecho una diferenciación entre los libros de texto usados para la impartición de la teoría y la información digital rescatada de webs actuales, que nos ayudarán a conocer las últimas técnicas utilizadas en el área de la ingeniería vial. En primer lugar, como libro de cabecera, utilizaremos el escrito por el ingeniero Carlos Kramer y otros autores. Cabe señalar que para este curso utilizaremos el volumen 2, el de color verde, ya que es donde se encuentra todo lo relativo al diseño de firmes. Posteriormente, encontramos el manual de carreteras. En nuestro caso, utilizaremos esta normativa ya que nos encontramos en Chile y es la que rige actualmente. Les invitamos a que busquen la normativa que rige en su país y comparen si se parece o no a la que rige en el país chileno. De esta forma, al igual que se indicó en la presentación del curso, podrán ayudarnos a nosotros con información que desconocemos sobre otros países de Latinoamérica y el Caribe. Por último, hemos utilizado el libro de Ingeniería de Tránsito y Carreteras para complementar alguna información sobre la teoría y antecedentes que ocurren en nuestro área. En cuanto a la parte digital, nos hemos basado en la información referente a blogs de proyectos que actualmente están ejecutando, como por ejemplo el blog Repara 2.0, y también en plataformas donde se pueden encontrar documentos, cuadernos, boletines, como la Plataforma Tecnológica de la Carretera o la Asociación Técnica de Carreteras, la cual está impulsada por el Comité Nacional Español de la Asociación Mundial de la Carretera, BIARC. Asimismo, también hemos utilizado otro tipo de revistas, como la revista Rutas, en la cual hemos encontrado mucha información, y otras asociaciones que también han sido de mucho interés, como la Asociación ASEFMA o la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas de España, ATEP. También nos hemos basado en otros links que hemos encontrado en Internet y que han sido de mucha utilidad para poder realizar este curso. Referente a los contenidos del curso, lo hemos estructurado en 3 bloques para este módulo 1. En el primer bloque explicaremos de una forma detallada todo lo referente a la normativa técnica existente, de forma que puedan conocer un poco más en profundidad las tipologías de infraestructura vial que existen, sobre todo en Chile. Asimismo, hacemos hincapié en la clasificación de esta infraestructura, ya que recuerden que los materiales sustentables con los que nosotros trabajamos terminarán aplicándose en este tipo de vías. Respecto al bloque 2, le contaremos de dónde parte todo, es decir, trataremos de una forma breve y concisa los antecedentes históricos de este tipo de infraestructura, las cuales pueden ayudarnos a entender por qué diseñamos de la forma que diseñamos en la actualidad, referente siempre al pasado. Además,
Nos adentraremos en la parte teórica de firmes, donde se explicarán sus tipologías, sus características y de qué materiales están construidos tradicionalmente. Por último, daremos una pincelada a los materiales nuevos e innovadores que serán explicados en el módulo 2 por el Dr. Raposeiras. En cuanto al bloque 3 de este módulo 1, nos adentraremos en el mundo de la sostenibilidad, o sustentabilidad, como ustedes prefieran llamarlo, a través de la Agenda 21 y los retos tecnológicos y estratégicos que existen en el ámbito de las carreteras. Es importante conocer en qué tipo de ley uno tiene que basarse para realizar cualquier investigación y, por supuesto, el diseño. Pues bien, una vez conocidos los contenidos del curso, nos adentramos en el mundo legislativo, es decir, el ente que nos pone límites a la hora de diseñar la infraestructura. En Chile, el estamento encargado de todo lo referente a la coordinación técnica, construcción, mantenimiento, rehabilitación, es el conocido Manual de Carreteras. Este manual consta de 9 volúmenes actualizados en el año 2017, los cuales velan por dicha infraestructura, tanto pública como privada, y cumple con unos requerimientos adecuados, velando siempre, y esto es muy importante, por la seguridad de los ciudadanos. En nuestro curso utilizaremos los volúmenes 2, 3, 5, 8 y 9, abarcando desde criterios de diseño hasta criterios ambientales para el desarrollo y diseño de una adecuada infraestructura vial. Además, les colocamos el link por si ustedes desean descargarse estos volúmenes del Manual de Carreteras. Es importante destacar que este link les pedirá un usuario y una contraseña, y una vez que ustedes introduzcan esos datos podrán acceder de forma gratuita a la descarga del manual. En este caso, el Manual de Carreteras de Chile se basa en 3 criterios base. El primero de ellos es el que está coloreado en negro y es el denominado conectividad. Es importante diseñar una infraestructura que tenga un ciclo de vida largo, pero también a la vez seguro y adecuado, siempre mirando por el confort del usuario que está utilizando la vía. Esta conectividad debe estar ligada siempre a los tiempos de viaje, lo cual indica que debe planificarse de la mejor manera posible, siempre en el plano, antes de llevarlo a su ejecución. Además, también existen los costos de operación, ya que estarán ligados a los costos sociales del proyecto. Recuerden que muchas veces lo barato sale caro. En esta conectividad habrá que tener en cuenta las intervenciones que podría tener la vía en un futuro, por ejemplo, la rehabilitación o el mantenimiento, y en nuestro caso, los desastres naturales. Hay que recordar que Chile es un país sísmico, por lo que es propenso a este tipo de situaciones. El punto 2, criterio de base, encontramos la seguridad. En el diseño de una vía hay que considerar que los usuarios son personas y que éstas pueden ser propensas a perder su vida. En caso de que nosotros no hagamos un diseño adecuado, suena fuerte pero así es la realidad, es por ello que hay que intentar disminuir a través de nuestro diseño y ejecución la accidentabilidad del tránsito y su severidad, diseñando vías y carreteras seguras y confortables para el usuario. Según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile, CONASET, en el año 2017 se registraron exactamente 1.483 fallecidos. Aunque es cierto que la mayoría de las causales se encuentran por las imprudencias de los conductores, hay que seguir diseñando adecuadamente esta infraestructura para que esa cifra se disminuya lo máximo posible. Y por último, el criterio que abarca este curso es la sustentabilidad. Este es el criterio que se basa en 3 conceptos fundamentales: economía, sociedad y medio ambiente. Las 2 primeras, de alguna forma, han sido abordadas por los criterios que hemos estado hablando anteriormente, por lo que la parte medioambiental es la que nosotros, de alguna manera, estaremos llevando a cabo con nuestras investigaciones y mostrándoselo a lo largo de este curso virtual en la plataforma. En cuanto a la normativa o a escala internacional,
hemos colocado aquellas con las que nosotros hemos trabajado a lo largo del tiempo. Sin embargo, nos gustaría que gracias a la conexión con ustedes a través de este curso, pudiéramos rellenar de una forma mucho más completa el mapa que se ve en la imagen. Además del Manual de Carreteras de Chile, hemos trabajado con otros manuales, como por ejemplo la AASHTO, Asociación Americana Oficial de Carreteras Estatales y Transporte, perteneciente a Estados Unidos. Este manual o esta reglamentación es utilizada como base en muchas otras reglamentaciones técnicas. Asimismo, también les hemos colocado el PG3, Pliego General de Carreteras, utilizado en España. Hay que acotar que en este caso el PG3 es una reglamentación técnica que no solo abarca las carreteras, sino también los puentes. Además, se pueden encontrar otras reglamentaciones europeas, como por ejemplo la reglamentación de Francia, Alemania, Holanda, etc., que finalmente son muy parecidas unas de otras. Existen también otras reglamentaciones como la AGRD, que es la reglamentación australiana, que también está basada en la reglamentación AASHTO. Y por último, hemos querido colocar el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes de Costa Rica, ya que en los últimos tiempos hemos ido conociéndola de una mejor manera y creemos que es una buena reglamentación. Si nos adentramos en el Manual de Carreteras de Chile, podemos encontrar varias clasificaciones en cuanto a infraestructura vial, en la cual se diferencia camino de carretera. En cuanto a la clasificación legal, siempre atendiendo solamente a caminos públicos, encontramos por un lado caminos nacionales y por otro caminos regionales. Si continuamos con esta información, encontraremos otro tipo de clasificación distinta a la clasificación legal que se denomina clasificación administrativa, en la cual los caminos nacionales y regionales se diferencian en función del lugar donde se ubican. Por ejemplo, encontramos caminos nacionales, caminos regionales principales, caminos regionales provinciales, caminos regionales comunales y caminos regionales de acceso. Si atendemos al mapa, podemos ver las diferentes vías en colores distintos. Por ejemplo, la ruta 5 es una ruta nacional coloreada en rojo. Les invitamos a que busquen a través de otras plataformas, por ejemplo Google Earth, esta ruta y ver qué longitud tiene. Por ejemplo, los caminos regionales como el H76, recubierto con un cuadrado, también existen como caminos regionales principales. Cabe señalar que según la región donde uno se encuentre, la letra que indica la ruta, en este caso la H, se modifica. Además, como complementariedad en este manual se puede encontrar una distribución porcentual de la red vial del país, donde se observa la cantidad de vías que estén o no pavimentadas, la cantidad de vías que están pavimentadas con asfalto e incluso la cantidad de vías que están pavimentadas con hormigón. Nos gustaría que ustedes, en la carpeta compartida del curso, nos indicasen si existe este tipo de información en los manuales donde residen y que nos compartan esta información para poder aprender un poco más sobre los países donde se ubican. La tercera clasificación, y para nosotros la más importante, es la que presenta el manual y se denomina clasificación funcional para el diseño, la cual está basada en el tipo de vías que nosotros podemos diseñar y también en los parámetros estándar. Hay que recordar que esta clasificación funcional para el diseño se ejecuta por caminos y por carreteras. En nuestro caso, en el curso solo veremos lo que está coloreado en color naranja, que es denominado carreteras. En una primera instancia, las vías se clasifican en caminos y carreteras. Pues bien, este tipo de carreteras se pueden clasificar 1 en autopistas, 2 en autorrutas y 3 en carreteras primarias o convencionales. En otros países, como por ejemplo en España, existen otro tipo de vías denominadas multicarril, pero estas no aparecen por el momento en la legislación chilena. Pues bien, este tipo de carreteras, hablamos de las autovías, autorrutas y carreteras convencionales, cuentan con 4 criterios fundamentales para su diseño. El primero de ellos es la velocidad del proyecto, es decir, a cada vía le corresponde una velocidad límite, la cual habrá que considerar según las tablas del reglamento. 2. La sección transversal, definida según la categoría y la velocidad de proyecto que veremos a continuación.
Y el último criterio es que nos indica que la vía debe de poseer un pavimento o solo contener una capa de grava o ripio. En este caso, como atendemos solamente a las autopistas, autorrutas o vías primarias, sabemos que estas siempre, sí o sí, contarán con pavimentos. En el manual de carreteras nos indican a través de la tabla que se ve en la pantalla los diferentes criterios en función de la categoría de la vía. Es decir, por ejemplo, para una vía categoría autopista, la velocidad de proyecto puede ser de 120 km por hora, 100 km por hora u 80 km por hora. Esta velocidad dependerá del tipo de terreno donde se vaya a asentar la carretera. Si se trata de un terreno llano donde la rasante alcance el 3%, se proyectará para 120 km por hora. En cambio, si se trata de un terreno ondulado donde la pendiente se encuentra entre el 3 y el 7%, se tendrá que proyectar para una velocidad de 100 km por hora. Y si se trata, por último, de un terreno montañoso donde la pendiente sostenida alcance incluso el 9%, entonces deberá proyectarse para una velocidad de proyecto de 80 km por hora. Les invitamos a que hagan el ejercicio con el resto de vías y conozcan a qué velocidades se deben proyectar estas vías para los distintos terrenos. En primer lugar, encontramos las famosas autopistas. Este tipo de carreteras son diseñadas en espacios donde anteriormente no existían obras viales de alguna consideración, es decir, son los que se denominan como terrenos originales. Y además imponen algunas restricciones a la selección del trazado que veremos más a continuación. Este tipo de carreteras se ejecutan a distancias razonables siempre de los entornos suburbanos, pueblos o ciudades. Este tipo de carreteras sirven al tránsito de paso, por lo que presentan longitudes de viaje considerables. Además, se deben diseñar para unas velocidades de desplazamiento elevadas, pero siempre compatibles con el terreno con el que se plaza. Es muy importante que ustedes, a la hora de diseñar este tipo de carreteras o las que proceden, tienen que asegurar siempre estándares de seguridad y confort del usuario de la vía. Es muy importante, y por eso les hemos colocado en color rojo, que este tipo de carreteras deben de estar expresamente prohibidos la circulación de vehículos motorizados, pero de maquinaria autopropulsada, como por ejemplo maquinaria agrícola o de construcción. Se les indica de que incluso hay países en el cual se permite este tipo de maquinaria autopropulsada en estas vías, lo cual es indicativo siempre de que pueden producirse accidentes de grave causal. En cuanto a la tabla que se anexa, vemos que es una tabla que se divide en secciones transversales, velocidades de proyecto y código tipo. Es importante saber que para el diseño de las autopistas existe un número de pistas y un número de calzadas que nos exige la norma. En este caso, el número de pistas es de 4 o más y el número de calzadas de 2. En cuanto a las velocidades de proyecto, son velocidades altas de 120 km por hora, 100 km por hora y 80, y están todas ligadas al tipo de terreno por el cual esté ubicada la autopista. Es decir, si se trata de un terreno llano, la velocidad de proyecto será máxima de 120 km por hora, si se trata de un terreno ondulado, 100 km por hora, y si se trata de un terreno montañoso, 80 km por hora. En color naranjo les hemos colocado el siguiente párrafo, el cual consideramos que es una de las características principales del diseño de estas vías. Nos dicen que las autopistas deben contar con control total de acceso a todo el largo del trazado respecto de los vehículos, peatones y animales que se encuentren fuera de la faja del derecho de la vía. Es decir, cuando uno diseña este tipo de carreteras, debe considerar que no hay ningún acceso a lo largo de todo el trazado que pueda perjudicar al usuario que está utilizando, en este caso, la autopista. Otro punto que es muy importante tener en cuenta es no tener acceso a las propiedades colindantes. ¿Qué quiere decir? Pues que a la hora del diseño no puede haber acceso desde cualquier casa o cualquier población
directamente a la vía, ya que hay que considerar que el usuario de la vía tendrá una velocidad de proyecto máxima de 120 km por hora y seguramente si una persona accede a esta vía, accederá a una velocidad inferior y puede producirse un accidente. Y por último, no cruzar ni ser cruzadas a nivel por ninguna otra vía de comunicación o servidumbre de paso. La segunda vía se denomina autorruta. Son carreteras existentes a las que se les construirá una segunda calzada prácticamente paralela a la vía original. En este caso se diferencia, como hemos visto antes, de la autopista, porque la autopista habíamos dicho que son terrenos originales. En este caso son terrenos que ya han sido construidos. Están destinadas al tránsito de paso de larga distancia, pero en ciertos subtramos sirven igualmente al tránsito interurbano entre localidades próximas entre sí. Es decir, seguramente en este tipo de vías podremos ver otros vehículos como pueden ser los autobuses interurbanos. Pueden circular toda clase de vehículos motorizados, lo cual es diferente de las autopistas porque recuerden que la autopista no podía transitar la maquinaria agrícola ni la maquinaria de construcción y al igual que antes se debe asegurar estándares de seguridad y confort del usuario. En cuanto a la tabla que nos indica el manual de carreteras para el diseño de la autorruta, en cuanto a las secciones transversales tenemos el mismo número de pistas y calzadas que en la autopista, pero con la diferencia de las velocidades de proyecto. En este caso, si nos encontramos en un terreno llano a ondulado, en este diseño, pues la permisividad en cuanto a la circulación será de hasta 100 km por hora. Y en cambio, si se trata de un terreno montañoso, tendremos la limitación en 80 km por hora. En cuanto al cuadrado naranjo, les hemos colocado que al igual que las autopistas, este tipo de vías, las autorrutas, deben de contar con control de acceso respecto del acceso o salida de vehículos, dando preferentemente este control de acceso respecto a los peatones y animales a lo largo de toda la ruta, previéndose obligatorio este tipo de control en las zonas de enlaces, pasarelas y zonas adyacentes a poblados, con longitudes suficientes como para forzar a los usuarios a usar los dispositivos dispuestos para su cruce. Una de las diferencias más importantes con respecto a las autopistas es que en este caso de rutas puede haber acceso desde las propiedades colindantes. También es lógico ya que las velocidades de proyecto son inferiores a las de las autopistas. Y por último, las terceras vías que nos indica el manual son las carreteras primarias o convencionales. Este tipo de carreteras son las más usuales en los países, son las que, por ejemplo, en España se denomina carreteras nacionales. Este tipo de carreteras permiten volúmenes de demanda de medios a altos. Están destinadas al tránsito de paso con recorridos de media y larga distancia, pero que sirven también a un porcentaje de tránsito de corta distancia en zonas densamente pobladas. En cuanto a las diferencias con las autopistas y las autorrutas, son bastante grandes. El número de pistas y el número de calzadas están directamente ligadas a las calzadas unidireccionales o bidireccionales. Además, en cuanto a las velocidades de proyecto, también están relacionadas con el tipo de calzada que presente la carretera. En este caso, tanto para terreno llano y ondulación, existe una velocidad de proyecto límite de 100 a 90 km por hora y al terreno montañoso unos 80 km por hora. Las carreteras primarias, a la diferencia de las autorrutas y autopistas, deben contar con un control parcial de acceso, entendiéndose por tal aquel que disponga de enlaces desnivelados, toda vez que ellos se hagan necesarios por condiciones de seguridad y capacidad y siempre derivadas del volumen de tránsito que presente la vía secundaria. Por último, y para terminar este primer bloque del módulo 1, les invitamos a que sean capaces de decirnos a qué tipo de carreteras corresponden las imágenes que les mostramos a continuación. Recuerden todas las características que les hemos explicado en las diapositivas anteriores acerca de cada categoría y cada diferencia existente entre ellas. ¡Mucho ánimo!